El cuarto de las voces. Nunca fui una persona impresionable. De hecho, cuando acepté el trabajo como cuidador nocturno en el Asilo San Gerardo en Monterrey, lo hice convencido de que nada en ese lugar podría perturbarme más allá de lo normal. El puesto era temporal, algo para pagar mis gastos mientras terminaba la carrera de enfermería. El edificio, sin embargo, imponía desde el primer vistazo. Era una casona de más de 100 años, con muros gruesos y largos corredores que parecían absorber el eco de los pasos. Alguna vez, según supe después, había sido un hospital improvisado durante la Revolución y antes de eso, un orfanato. Ese peso histórico impregnaba el ambiente con un aire rancio, como si las paredes guardaran cada lamento que alguna vez resonó ahí. El asilo tenía 4 pisos, pero el cuarto estaba clausurado. Nunca lo usaban y permanecía sellado con candado desde hacía décadas. Los demás empleados me dijeron que era un depósito de muebles y cosas viejas, nada importante. No subas nunca ahí, no hay necesidad, fue lo único que me dijeron. Y yo lo acepté sin cuestionar demasiado. Mi rutina era sencilla, recorrer pasillos, vigilar a los residentes y asegurarme de que todo estuviera tranquilo. La mayoría de los ancianos tenían demencia o movilidad reducida, así que las noches eran calladas, con apenas algunos gemidos o murmullos que se escapaban de las habitaciones. Pero había algo extraño que nunca pude ignorar, la sensación constante de ser observado. Como si alguien, desde algún rincón, me siguiera con la mirada. En especial el tercer piso. Ahí, justo bajo el nivel clausurado, las luces parpadeaban cada noche sin falta. No importaba cuántas veces cambiaran los focos, el pasillo siempre parecía más oscuro que los demás, como si una sombra invisible se aferrara a las paredes. Los residentes de ese nivel eran los que más me inquietaban. Murmuraban cosas incomprensibles en sus sueños, algunos incluso gritaban nombres de personas que no aparecían en los registros. La primera vez que escuché la risa fue en mi tercera semana de trabajo. Esa noche, todo estaba demasiado silencioso, tanto que hasta los crujidos habituales de la madera parecían haberse extinguido. Revisaba mi lista de pendientes cuando lo oí, una risa infantil. Era clara, cercana, imposible de confundir. El problema era obvio, no había niños en el asilo. El sonido me llevó hasta el tercer piso. Caminé con la linterna en mano, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero mientras más avanzaba, más claro se hacía que lo que escuchaba no tenía sentido. La risa se acompañaba de un crujido rítmico, como el balanceo de algo pesado. Cuando llegué al final del pasillo, mi corazón se detuvo, la puerta del cuarto piso, la que siempre estaba cerrada con candado, estaba entreabierta. El candado colgaba intacto, como si nunca hubiera estado asegurado. Dudé en subir, pero algo, una mezcla de miedo y atracción, me impulsó a cruzar el umbral prohibido. El cuarto piso estaba cubierto de polvo, con muebles antiguos apilados contra las paredes. Las ventanas estaban tapiadas, dejando entrar apenas tenues rayos de luna. Avancé con pasos lentos, guiado por esa risa cada vez más fuerte, hasta llegar a una habitación al fondo del pasillo. La puerta estaba apenas abierta. Empujé con cuidado, y lo que vi me heló la sangre. La habitación estaba llena de cunas viejas, oxidadas y cubiertas de telarañas. Y en una de ellas, una figura pequeña se balanceaba sola. Era una niña, no más de 6 años, con un vestido blanco amarillento y el cabello negro cayéndole en mechones desordenados. Jugaba con las barandas de la cuna, empujándola de un lado a otro. Intenté moverme, hablar, pero algo me mantenía quieto. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, pegajoso, obligándome a observar. La niña giró lentamente la cabeza y nuestros ojos se cruzaron. Eran oscuros, profundos, sin brillo alguno. Sentí un vacío inmenso mirándome desde esa mirada.
Dejó de jugar, bajó de la cuna con movimientos rígidos y corrió hacia la pared. Pero no se detuvo. Atravesó la superficie como si fuera humo y desapareció. El silencio posterior fue insoportable. Solo quedó la cuna, todavía moviéndose con un ritmo lento, como si el peso de la niña aún estuviera ahí. Corrí escaleras abajo y me encerré en la oficina hasta que amaneció. Al día siguiente, le mencioné lo ocurrido a uno de los empleados más antiguos. No di demasiados detalles, solo confesé que había subido al cuarto piso y algo extraño había pasado. El hombre palideció de inmediato. Me dijo que nunca debía entrar ahí, que estaba clausurado por una razón. Entonces me contó lo que nadie había querido mencionar. Décadas atrás, cuando el edificio aún era un orfanato, hubo un incendio en el cuarto piso. Varias habitaciones quedaron envueltas en llamas y muchos niños quedaron atrapados. Murieron calcinados, algunos incluso dentro de las cunas. Desde entonces, el piso fue sellado y jamás volvió a usarse. Decían que las almas de los pequeños seguían ahí, riendo y llorando en la oscuridad. No renuncié de inmediato. Intenté convencerme de que había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero con el paso de los días, las cosas empeoraron. Empecé a escuchar pasos que me seguían en los pasillos. En las cámaras de seguridad aparecían sombras pequeñas corriendo de un lado a otro. Los ancianos comenzaron a gritar por las noches, diciendo que los niños habían bajado otra vez. El colmo llegó una madrugada. Mientras hacía la ronda, escuché no una, sino varias voces infantiles susurrando mi nombre desde el tercer piso. Cuando giré la linterna hacia el pasillo, vi siluetas diminutas, de no más de 1 metro, moviéndose rápidamente de un lado a otro. No pude soportarlo más. Al día siguiente, entregué mi renuncia. No dije por qué, pero los que trabajaban ahí lo entendieron sin necesidad de explicaciones. Han pasado años desde entonces y aún sueño con esas voces. A veces, al despertar en la madrugada, me parece escuchar risas infantiles en mi departamento. Y aunque intento convencerme de que es solo mi memoria jugando conmigo, en lo más profundo sé que algo se quedó conmigo desde aquella noche en el cuarto de las voces. El último rincón. Siempre he pensado que el miedo más real no proviene de los gritos o de las figuras que se mueven en la oscuridad, no, el verdadero terror está en lo inevitable, en aquello que sabes que va a pasar pero que no puedes detener. Me llamo Isabel, tengo 32 años, y durante casi 1 año trabajé como auxiliar en un asilo en Veracruz. Este lugar funcionaba en una antigua hacienda adaptada desde la década de 1940, un caserón de muros gruesos, pasillos interminables y techos altos que parecían diseñados para guardar secretos. Desde el primer día sentí que el aire allí pesaba más de lo normal, como si respirar costara un esfuerzo extra y como si cada sombra se alargara más de lo debido. Acepté el empleo porque necesitaba estabilidad económica y, en ese momento, cualquier trabajo parecía mejor que seguir encadenada a los turnos eventuales de hospital. No sabía que al aceptar ese puesto me estaba atando a una experiencia que jamás podría olvidar. La rutina era estricta, horarios fijos para comida, rondas nocturnas marcadas como relojes, registros minuciosos. Los ancianos, en su mayoría con dolencias físicas y mentales, vivían sumidos en un ciclo repetitivo que apenas se interrumpía con la muerte silenciosa de alguno de ellos, muertes que se normalizaban como parte de aquel lugar. Sin embargo, había algo que se salía de lo normal, alguien que rompía ese ciclo invisible. Su nombre era Julia. Una mujer menuda de más de 80 años, con el cabello recogido en un moño que parecía nunca deshacerse y una mirada fija, distante, como si contemplara un punto invisible más allá de los muros. Julia siempre se sentaba sola en un rincón del comedor, cerca de una ventana que daba al jardín trasero, un espacio abandonado, con un árbol grande en el centro y macizos de tierra maltratada.
Ningún otro residente se atrevía a ocupar esa mesa y hasta el personal la evitaba. Yo al principio pensé que simplemente se trataba de una anciana con costumbres arraigadas, pero poco a poco fui entendiendo que su presencia escondía algo más. La primera señal llegó durante el desayuno de un lunes. Julia, con esa voz seca que apenas salía de sus labios, le dijo a otro residente, don Manuel, que disfrutara mucho el día porque pronto descansaría. Él sonrió incómodo, como quien escucha a una anciana desvariar, pero 3 días después lo encontraron muerto en su cama. La causa, un paro cardíaco. Nadie lo relacionó de inmediato con Julia, pero yo no pude evitar recordar sus palabras. Lo perturbador fue que volvió a repetirse. Una semana más tarde, mientras recogíamos los platos, Julia miró a una enfermera, Teresa, y le susurró que debía despedirse de los suyos. Teresa se rió nerviosa y hasta bromeó con nosotras sobre aquello, pero la madrugada del jueves, al salir de su turno, sufrió un accidente automovilístico. Murió en el acto. Desde entonces, el ambiente cambió. Los residentes la evitaban y el personal, incluyéndome, hacía lo posible por no cruzar miradas con ella. Era como si la muerte misma la acompañara. Los rumores comenzaron, que era una bruja, que tenía un pacto con fuerzas oscuras, que el rosario negro que nunca soltaba no era un objeto de fe sino de invocación. Yo me obligaba a ignorar aquellas habladurías, pero no podía apartar la sensación de que Julia veía algo que los demás no podíamos ver. Me aterraba pensar que sus palabras eran advertencias exactas, inevitables. Una noche de guardia, cerca de las 3 de la madrugada, pasé junto al comedor y la vi sentada en su rincón. No debía estar allí, todos los residentes tenían orden de permanecer en sus habitaciones. Murmuraba algo en un idioma que no logré reconocer, como un rezo invertido, áspero, imposible de reproducir. Cuando levantó la cabeza y me miró, sentí un frío insoportable. Me dijo con calma, pronto será tu turno. Esa frase me dejó helada, tanto que apenas pude escoltarla de vuelta a su habitación. Desde ese momento, el asilo dejó de ser solo un trabajo y se convirtió en una sentencia. Todo empezó a volverse extraño, luces que parpadeaban sin motivo, pasos en los pasillos cuando no había nadie, murmullos en las habitaciones vacías. Los residentes parecían inquietos, algunos lloraban en silencio, otros decían escuchar sus nombres susurrados en la noche. Yo empecé a sentirme observada todo el tiempo, como si una sombra caminara detrás de mí, invisible pero tangible. Una madrugada, escuché un golpe en el comedor. Al entrar, encontré una silla volteada y el rosario de Julia en el suelo. No había rastro de ella. La busqué por todo el edificio sin éxito. Solo cuando me asomé a la ventana del comedor la vi en el jardín, de pie bajo el viejo árbol. Tenía la cabeza inclinada y los labios moviéndose sin sonido. Cuando me acerqué, me señaló el suelo. Allí, la tierra estaba removida, como si alguien hubiese cavado recientemente. No había pala ni herramienta cerca. Julia me miró y murmuró, aquí es donde terminarás. El pánico me hizo correr de regreso al edificio. Esa noche no hablé con nadie, pero al día siguiente Julia había desaparecido. Nunca la volvimos a ver. Algunos dijeron que murió, que su cuerpo fue retirado en secreto, otros que simplemente se fue caminando hacia el bosque que rodeaba la hacienda. Yo renuncié poco después, incapaz de soportar la idea de seguir allí. Lo peor es que aún hoy, años después, no he dejado de sentir que sigo siendo observada. A veces, en la madrugada, al mirar por la ventana, creo ver a una mujer delgada bajo los árboles, con un rosario negro en la mano. No se mueve, no se acerca, solo observa, como si esperara que llegara mi turno. La enfermera de las 2. Me llamo Marco y esta historia empezó en 2018, en Durango.
Tenía 42 años, vivía solo en un departamento prestado y pasaba la mitad de mis días en un taller de herrería. Mi padre, Agustín, había sobrevivido a mi madre por apenas un año. Después del infarto que lo dejó con la mitad del cuerpo dormido, ya no pudo con su rutina. Yo creí que el asilo era lo más digno, medicación a sus horas, comida caliente, alguien que lo levantara si caía. No lo interné por desamor, sino por miedo a no alcanzarme para cuidarlo como debía. Fue una decisión fría que traté de disfrazar de lógica. La casa de retiro San Gabriel estaba en una loma, a las afueras. Un edificio de 2 pisos, color crema, con pasillos brillantes de cera y un comedor con manteles floreados. En la recepción colgaba un reloj analógico que a veces se atrasaba y una imagen del arcángel con espada. El olor era mezcla constante de cloro, talco y caldos recién hechos. Las enfermeras usaban pantalón quirúrgico, tenis blancos y cabello recogido. Todo normal. Eso me repetía. Las primeras semanas, mi padre se incomodaba por la rutina del timbre, las tardes de lotería, la televisión encendida con el volumen muy bajo, siempre en canales de noticias. Yo iba 2 o 3 veces por semana, le llevaba pan dulce, lo afeitaba, le cortaba las uñas. Me mostraba estoico. Nunca se quejaba de dolor, pero sí empezó a hablar de sueños. No me asustaron al principio. A los viejos, me decía yo, los visita el pasado cuando el cuerpo se afloja. Una tarde de noviembre, mientras la luz caía sobre los ventanales del comedor, me pidió que le revisara la almohada. Tenía marcas de dedos en la funda, las uñas de alguien que se apoya para levantarse. Me dijo que no eran suyas. Lo tomé como una pequeña paranoia. Al despedirme, le prometí que el domingo lo llevaría a comer pozole. No lo hice. El trabajo, el cansancio, el egoísmo que uno justifica con cualquier cosa. Empecé a notar otra cosa, las camas que se quedaban vacías. De repente ya no estaba el señor del cubículo 12, que usaba una gorrita roja y decía ándele a todo. Luego faltó la mujer de trenzas del cuarto 7, la que reñía con la televisión. En la pared del pasillo había un pizarrón con nombres escritos con plumón azul. De un día a otro, un nombre tenía una línea encima. Cuando pregunté, dijeron que se nos adelantó, con ese tono suave que no dice nada. En un asilo, la muerte no es sorpresa. Sin embargo, había otra capa, algo que no se nombraba, un orden raro que nadie quería ver. La primera vez que escuché la historia fue de boca de Carla, una enfermera joven que cubría noches. Me la cruzaba en el pasillo cada vez que iba tarde. Tenía manos rápidas, ojeras. Una noche me dejó pasar al área de enfermería para ofrecerme un café aguado. Me dijo lo del mito con fastidio, como quien recita una tontería que ya cansó. Según los viejos, hay una enfermera que no es de aquí. Vieja escuela, uniforme almidonado de falda, cofia. Aparece a las 2 de la mañana. El que la ve, muere a los 2 días. No les haga caso, dijo, moviendo la cabeza, aunque la voz le salió baja. Yo pensé en mi madre. En su manera de hablar de conjuros cuando me escondía de niño las tijeras abiertas para que no se cortara el destino. Pensé en cómo siempre desprecié esas cosas. Y aún así, algo se me quedó. La noche que cambió todo fue un jueves. Fui a dejarle a mi padre un suéter grueso porque el frío se colaba por las rendijas y el calentador del pasillo se descomponía seguido. Lo encontré despierto, como esperando. Tenía esa mirada de animal que ya no confía en la luz. Me dijo, con la boca apretada, que a las 2 escuchaba pasos que no tocaban el piso. Eso dijo, pasos sin peso. No quiso explicarme más. Solo me pidió que me quedara. Me quedé. Pensé que me dormiría en la silla, que no pasaría nada. A la 1:56 salí al pasillo para estirar las piernas. La noche en el asilo es una mezcla de máquinas que respiran, los concentradores de oxígeno,
los nebulizadores y puertas que crujen apenas. Las cámaras en el techo tenían luces rojas pequeñas, como ojos cansados. A la 1:58 el reloj de la recepción dio 2 golpes mecánicos, desfasados. A la 1:59 el pasillo se volvió más largo. No tengo otra manera de describirlo, todo se tendió hacia adelante, como si alguien estirara el edificio desde el otro extremo. A las 2 exactas, el zumbido de los fluorescentes cambió de tono. La vi al fondo, junto a la sala de terapia. Alta, muy delgada. No era traslúcida, no brillaba, no hacía teatro. Su uniforme era blanco antiguo, con falda hasta la rodilla y medias. La cofia inclinada, el cabello escondido. La piel tenía el color de los paños que se lavan 1000 veces. Avanzó sin tocar el suelo, no flotaba hacia arriba, solo no dejaba huellas. Hubo un detalle que me devoró la garganta, los tobillos. No estaban incompletos, como me dijeron. Eran normales, pero el piso se rendía a su paso, cediendo 1 milímetro, como una cama elástica que nadie pisa. Traía una libreta de tapas duras pegada al pecho. Se detuvo frente a la habitación 10, la de mi padre, y giró la cabeza hacia mí, pero no me miró. No tenía ojos muertos ni cuencas negras. Tenía ojos cansados de alguien que ha trabajado demasiado. Con la mano libre empujó la puerta entreabierta. Entró. Yo no me moví. Sostuve la esquina del pasillo como si del yeso dependiera mi equilibrio. Dentro, oí el roce de la libreta contra la mesita, un papel arrancado con cuidado. El aire se enfrió en una capa, como si me arrojaran una sábana mojada por la espalda. Cuando por fin entré, mi padre estaba despierto, rígido, con los labios apretados. No gritó. No me habló. Olía al talco de la cama limpia. En la mesita, junto al vaso con agua, había una hoja plegada. No tenía letras, solo una raya azul cruzando el papel de esquina a esquina, como un tajo. La tomé, la guardé sin pensar. Mi padre me pidió que lo llevara a casa. No usó esa palabra, solo dijo que ya era momento. Me lo llevé esa misma tarde, con la enfermera Carla ayudándome a firmar papeles. Nadie me puso trabas. Murió 2 días después, a la misma hora en la que la librera invisible había pasado lista. No hubo drama. Se apagó como un televisor viejo. El médico del seguro escribió lo evidente. Yo me senté en la silla del comedor de mi departamento, con la hoja de la raya azul encima de la mesa. La doblé en 4, la abrí, la volví a doblar. La guardé en el cajón de los recibos. No lloré ese día. Lloré una semana después, en un semáforo, cuando una ambulancia cruzó con la sirena rota, ululando a destiempo. Me prometí no volver a San Gabriel. Pero seguí yendo. No por morbo. Algo me debía. Empecé a llevar gelatinas en vasitos al área común, a barajar la lotería, a cambiar pilas de controles. Vi el tablero de nombres y sus líneas azules aparecer como si un niño jugara a tachar tareas. Nunca vi de nuevo la figura completa, pero cada jueves a las 2, el pasillo se alargaba y el zumbido de las lámparas se hacía una nota más aguda. Entonces, a veces, en la puerta de alguna habitación, se quedaba adherido el olor a éter antiguo, uno que ya no usan, un perfume médico que nadie compra. Con el tiempo me enteré de la historia completa. San Gabriel antes fue un hospitalito de monjas a mediados del siglo pasado. La libreta, me dijo el administrador, existió de verdad. Ahí apuntaban las entregas, a qué hora se daba la medicación, quién tenía familiares, quién no. Una de las hermanas llevaba el registro con obsesión. Se llamaba Clara. Murió en el brote de neumonía del 58. El cuaderno desapareció en una inundación, o lo escondieron, o lo tiraron. Nadie sabe. El mito quedó como esas manchas en el techo que la pintura no tapa. Pude haberme detenido ahí, dejar que el relato se pegue a la pared.
Pero hubo una noche en que Carla me llamó al celular. Faltaba personal. La señora del cuarto 3 se quejaba de que alguien la vigilaba desde la puerta. Saqué mi chaqueta, crucé la ciudad con el sueño colgando de los ojos. A la 1:53 me senté en la silla afuera de la habitación. A la 1:58 el reloj de recepción dio sus 2 golpes tarados. A las 2 el zumbido cambió. No apareció nadie. Lo que apareció fue el frío. Un frío que no baja, sino que se pega en la piel como sudor helado. Entonces la vi de reojo, sin cuerpo, solo en la superficie de la ventana, una cofia inclinada, un hombro estrecho, una libreta sostenida con el brazo pegado, el peso repartido en un gesto que no busca asustar a nadie. La silueta se quedó en el vidrio un segundo, como el rastro del flash en los ojos. Desapareció. No tengo explicación y ya no la busco. Lo que sé es que desde aquella vez, cuando un viejo empieza a hablar de la enfermera, no lo contradigo. Camino con él al patio, le doy una taza de té, llamo a su familia. A veces no llegan. A veces sí. Yo me quedo. No le digo a nadie que a las 2 el pasillo se estira un poco. No describo los tobillos que no hunden el piso. Solo me siento y escucho los ruidos mínimos del mundo, el plástico de una cobija que respira, el latido de un concentrador que se niega a fallar, la tos que amarra a un cuerpo a sus últimos asideros. Dicen que la muerte avisa. Que los perros ladran hacia una esquina, que el espejo se empaña sin vapor. En San Gabriel, la muerte no grita. Llega con uniforme limpio, una libreta invisible y la puntualidad amarga de una enfermera con turno eterno. No sé si vino por mi padre o si solo marcó el horario que él ya tenía. No sé si es la misma que él vio, con los pies amputados de memoria vieja, o si cada quien ve lo que puede soportar. Sé que, desde entonces, cuando el reloj de recepción da sus 2 golpes imperfectos, yo enderezo la espalda, miro sin fijar la vista y no me atrevo a pronunciar su nombre. Porque en esas noches, a las 2, hay alguien que cumple con su trabajo, y yo no estoy para impedirlo ni para invocarlo, solo para acompañar a quien tiene que irse. Si usted me pide pruebas, le puedo enseñar la hoja con la raya azul. Es una raya que no lleva a ninguna palabra. Romperla no cambia nada. A veces pienso que tal vez no haya una enfermera, sino una memoria, un gesto de cuidado que quedó flotando cuando el edificio cambió de uso. Otras veces, cuando el frío me toma por la espalda, dejo de pensar. Me quedo quieto, como mi padre aquella noche, esperando que alguien pase la hoja, anote algo en una libreta que nadie ve, y cierre la puerta con el mismo cuidado con el que se cierran los ojos. Porque a las 2, en San Gabriel, todo se alarga un poco, y lo único que queda es estar ahí, sin decir nada, oyendo cómo la muerte toma lista. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. El pasillo de las sombras. Ustedes creen en lo sobrenatural, yo no. Nunca fui de esas personas que viven con miedo a fantasmas o a lo que se oculta en la oscuridad. Soy enfermero y en 1998 trabajaba en el turno nocturno de un asilo en Guadalajara. Llevaba ya 3 años ahí, cuidando de ancianos que en su mayoría habían sido olvidados por sus familias. A lo largo de ese tiempo vi a muchos llegar débiles, aferrarse unos meses a la vida y finalmente marcharse. Yo aprendí a convivir con la rutina de la enfermedad y la muerte, pero hubo una experiencia que me marcó para siempre. El asilo estaba en una antigua casona de muros gruesos y pasillos interminables. Tenía ese olor inconfundible de humedad, cloro y medicamentos. Las habitaciones eran austeras, iluminadas apenas por focos amarillentos que parpadeaban con frecuencia. El silencio era interrumpido solo por la tos seca de algún anciano, el sonido lejano de los ventiladores oxidados o el arrastrar de una silla. Me había acostumbrado a todo eso,
o al menos eso creía. Había una residente en particular que todos querían. Se llamaba Doña Teresa. Tenía más de 80 años, pero a diferencia de otros, nunca se quejaba. Siempre tenía una sonrisa y una palabra de aliento. Para mí se convirtió en una especie de abuela adoptiva. Cuando el cansancio me pesaba, ella me decía, no cargues con las penas de otros, hijo, porque esas sombras se te quedan adentro. Yo siempre reía y respondía que en este lugar uno tenía que cargar con todo, incluso con lo que no quería. El tiempo fue debilitándola. Sus manos temblaban, apenas podía sostener la cuchara y su voz se apagaba poco a poco. Yo hacía lo posible por darle sus medicinas a tiempo, por conseguirle lo que necesitaba, incluso poniendo dinero de mi bolsillo. Pero cada día que pasaba parecía más frágil, más lejana. Una tarde los médicos me dijeron que no le quedaban más de unas semanas. La noche en que todo ocurrió llegué al asilo un poco retrasado. El enfermero del turno anterior salió con prisa, sin darme los reportes habituales. Yo asumí que todo estaba en orden. Revisé a los pacientes, algunos dormían, otros murmuraban cosas incoherentes. La calma era engañosa. Alrededor de la 1 de la madrugada fui al comedor. Preparé un té para espantar el sueño. El lugar estaba en penumbras, con apenas la luz del pasillo filtrándose por la puerta entreabierta. Me senté a la mesa, escuchando el zumbido del refrigerador viejo. Fue entonces cuando sentí una mano apoyarse suavemente sobre mi hombro. El contacto me erizó la piel, pero antes de girar ya sabía quién era. Reconocí el aroma tenue de lavanda que siempre llevaba en sus pañuelos. Giré la cabeza y ahí estaba Doña Teresa. No lo podía creer. La vi de pie, más erguida que en meses, con una vitalidad que no correspondía a su estado. Su piel no estaba pálida, sus ojos brillaban con una intensidad casi juvenil. Me sonrió, y yo me quedé paralizado. Traté de decirle que era muy tarde para andar levantada, que debía regresar a su cama, pero mis palabras se sintieron huecas. Ella me miró fijamente y me dijo, con voz clara, que ya no sentía dolor, que estaba feliz, que por fin podía descansar. Me agradeció todo lo que hice por ella, me abrazó, y en ese instante experimenté algo imposible de describir, una paz inmensa, como si me hubieran arrancado de golpe el cansancio, las preocupaciones, todo. Pero esa calma duró apenas unos segundos. Me dijo que debía irse. Yo insistí en que se quedara, que podíamos sentarnos a tomar un té juntos. Ella solo sonrió, me acarició la cara y susurró, las sombras ya me esperan, hijo. Se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo, perdiéndose lentamente en la penumbra. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. Pensé que quizá había tenido una recaída y, contra toda lógica, se había levantado sola. Corrí hacia su habitación para asegurarme, pero la cama estaba vacía. Revisé los baños, la capilla, los pasillos, incluso el patio trasero. Nada. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Tomé el teléfono y llamé al encargado del asilo, que vivía cerca. Con voz entrecortada le dije que Doña Teresa había desaparecido, que no estaba en ninguna parte. Del otro lado hubo un silencio incómodo. Finalmente respondió con voz grave. ¿De qué hablas? Teresa falleció esta mañana. La velaron en el mismo cuarto, pero quizá no quisiste entrar. Me quedé helado. Colgué sin poder articular palabra. Eso no podía ser cierto. Yo la había visto, había hablado con ella, había sentido su abrazo. Corrí de nuevo al comedor, desesperado, convencido de que las cámaras de seguridad me darían la prueba. Con manos temblorosas revisé los monitores. El corazón me golpeó el pecho cuando vi las imágenes. Ahí estaba yo, sentado en la mesa, hablando, solo. Ninguna figura frente a mí, ninguna presencia, nada.
Yo extendía los brazos al vacío, sonreía al aire, me quedaba en silencio como si escuchara, y luego me levantaba a seguir a alguien inexistente. Las lágrimas me brotaron sin control. No podía negar lo que mis ojos veían. Y sin embargo, el calor del abrazo de Teresa todavía seguía en mi piel. Los días siguientes trabajé con el alma rota. Me evitaba mirar el comedor y pasaba lo más rápido posible por el pasillo donde la vi desaparecer. Pero las cosas no terminaron ahí. A las pocas noches, mientras revisaba a los residentes, escuché su voz en mi oído, suave, susurrando: «No cargues las sombras, hijo, las sombras se te quedan adentro». Desde entonces vivo con la certeza de que lo que pasó fue real. Doña Teresa vino a despedirse de mí. Pero también dejó algo más, una advertencia, una marca invisible que aún me acompaña. En ese asilo, los pasillos no están vacíos cuando se apagan las luces. Y cada vez que recorro la oscuridad, siento que alguien camina a mi lado. Habitación 217. Prefiero mantener mi nombre fuera de esto. Lo único que diré es que soy enfermera y he pasado casi toda mi vida trabajando turnos nocturnos en asilos. No por gusto, sino porque me acostumbré a ese silencio que no es silencio, respiraciones lentas, ruedas de silla que crujen cuando el metal se enfría, televisores encendidos sin volumen, y ese olor a cloro que se queda pegado en la garganta. En 2011 me asignaron a un asilo en la periferia de un puerto del Pacífico. Era un edificio de 2 pisos con corredores largos y lámparas que parpadeaban como si no quisieran gastar lo poco de luz que todavía podían dar. La administración me advirtió que la casa llevaba décadas operando y que el segundo piso había sufrido ajustes después de una remodelación. Lo dijeron como si me estuvieran invitando a no preguntar. Acepté el contrato 24x24 porque necesitaba el dinero. También porque pensé que ya lo había visto todo. No lo había visto todo. En el segundo piso, al final del pasillo, había una habitación sellada con placas metálicas por dentro del marco. La numeración saltaba de la 216 a la 218 como si el edificio, con pudor, quisiera omitir un recuerdo. Cuando pregunté, la jefa de turno me entregó un llavero pesado y dijo que ninguna de esas llaves abría la 217. Mantenimiento, dijo, y siguió revisando la bitácora. No insistí. Pensé en cortocircuitos, en humedad, en una ventana rota que no querían reparar. Pensé cosas razonables. Las leyendas las sueltan los residentes cuando creen que uno no escucha. Se decían nombres, fechas, exageraciones. Una señora que hilaba sin lana repitió varias veces que ahí adentro se paró el tiempo. Otra, ciega desde hacía años, aseguraba oír por la madrugada una mesa arrastrándose, golpes breves y secos, y una respiración de alguien que está a punto de llorar y no puede. Yo tenía respuestas para eso: tuberías viejas, expansión térmica, pájaros en la cornisa. Lo razonable es una manta que te pones en la noche y que cubre hasta la frente. La mantita me duró 3 meses. La primera noche clara fue en septiembre. Me tocaba juntar firmas de vigilancia a las 2, esa ronda pesada en la que los ojos quieren cerrarse y el cuerpo te exige azúcar. Antes de subir al segundo piso me serví café instantáneo en un vaso de unicel. Caminé revisando puerta por puerta, luces de vigilia prendidas, frascos con nombres, el respirador del 212 que sacaba aire con un pitido cada vez más bajo. En la 215, don Héctor dormía con los dedos apretando un rosario que ya no tenía cuentas. Todo normal, todo manso. Hasta que escuché el primer golpe. Vino desde el final del pasillo, un sonido que no encajaba con la casa, no era la vibración de un compresor ni un carrito mal acomodado. Fue un golpe contra madera, la madera contestando como un tambor. Me detuve. Luego, otro. 2, 3.
a ritmos irregulares, como de alguien que no sabe si quiere ser escuchado o prefiere que lo ignoren. El café me supo a metal. Caminé hacia la 217 sintiendo que el aire se hacía frío sin llegar a moverme el cabello. La puerta no vibraba, no se movía la chapa. Los golpes venían de adentro, pero apenas tocabas la madera y todo se detenía. Pegué la oreja. Lo único que escuché fue algo peor que el ruido, nada en absoluto, pero una nada que pesa, como cuando una sala llena de gente se queda sin voz de repente. No lo reporté. Anoté en la hoja recorrido sin novedad y volví a mis ocupaciones. Al día siguiente, a la misma hora, los golpes se repitieron. Y al siguiente. Había variaciones, a veces eran pasos que no llegaban a ningún lado, otras una vibración breve, como de una cama saltando 1 centímetro y volviendo a caer. A las 3:17, durante varias noches, se escuchaba una respiración larga y áspera, acompañada de un sonido húmedo, como de tela húmeda aplastada contra la pared. Todo lo razonable empezó a encogerse. Una madrugada de octubre a las 3 exactas, los gritos. No eran palabras. Eran esfuerzos, como si a alguien le hubieran vaciado el aire y tratara de volver a llenarse. El grito hizo que varios residentes despertaran. En sus ojos no vi sorpresa, vi memoria. La jefa abrió botiquín, me pidió que apagara televisores, que calmara. Nadie quiso subir con ella cuando tomó el llavero. Nadie excepto yo. La obediencia es una forma de amuleto. El pasillo arriba olía distinto. Ya no había cloro. Olía a metal caliente y a un tipo de humedad que no se ve. La jefa puso la mano en la chapa de la 217 como quien verifica que el comal no quema. No había llave que sirviera, pero había una herramienta, una palanca corta escondida detrás del mueble de curaciones. Forzamos la madera. La fuerza no fue mucha. La puerta se dio con un rechinido contenido, como si hubiera esperado ese gesto desde hacía años. Dentro, el cuarto era pequeño. Camas de hierro con pintura descascarada, una mesa pegada a la pared, una ventana con persianas cerradas por dentro y cintas de gasa amarilla colgando como telarañas viejas. No había focos. La luz del pasillo entraba apenas, rebotaba en el piso y se apagaba antes de llegar a las esquinas. No había nadie, no había objetos sueltos. Solo el espacio ocupando un lugar donde antes hubo algo. Y sin embargo, la sábana de la cama se levantó un tramo, cayó en forma humana y quedó quieta. No vi manos. No vi peso. Vi la forma exacta de un tórax que respira, una rodilla, un hueco donde estaría el cuello. La jefa dijo fuerte que ese cuarto estaba cerrado por una razón, que no se admitían visitas, que no te queremos aquí. Lo repetía con la voz cansada de quien ya lo ha hecho antes. Al tercero o cuarto vete, la sábana se desplomó como si le hubieran cortado un hilo. La mesa se corrió 5 centímetros arrastrando sus patas de goma. El sonido me golpeó en el estómago. Yo me había pegado al marco. Sentí que algo se posaba a mi derecha, en la franja de sombra junto al buró. No lo vi a la primera. Lo percibí como un frío que no era del aire acondicionado. Lo vi cuando mis ojos se acostumbraron, una figura muy quieta, demasiado quieta para estar viva. Era la silueta de alguien muy delgado. No la reconocí por la cara, porque no tenía rasgos definidos, sino por el modo en que sostenía el cuerpo, ese temblor casi imperceptible de quien ha pasado horas de pie frente a una ventana esperando algo que no llega. Era la estampa de una anciana. No caminó. No levantó los brazos. Se mezcló con la sombra de la esquina con una lentitud que no obedecía a ningún movimiento humano. No cerré los ojos. Me los sostuve abiertos con la voluntad del pánico. La jefa lanzó dentro del cuarto 3 cosas, una botella de agua bendita, un trozo de tela con una oración bordada y un frasco de alcohol, como si quisiera cubrir todos los frentes de una guerra que no entendía. Cerró la puerta.
Encajó la palanca entre marco y manija y bajamos sin decir palabra. Ese amanecer los residentes desayunaron más en silencio que de costumbre. La señora que hilaba sin lana se acercó a la barra del comedor y, sin mirarme, dijo muy quedo, «Hoy estuvo tranquila». Nadie le respondió. Los meses siguientes no se fueron en calma. Volvieron los golpes, los arrastres cortos, el rosario de don Héctor apareció con cuentas otra vez como si alguien se las hubiera tallado con paciencia, la tele de la 209 cambiaba sola al canal de misas. Cada evento cabía en una columna de explicación razonable, pero el conjunto no. El conjunto era una suma que daba otro número. Empecé a escribir en una libreta negra que guardaba en el bolsillo del uniforme. No para recordar, sino para que lo escrito me dijera que yo seguía siendo la que anotaba, no la que escuchaba. A veces me sorprendía a mí misma subiendo las escaleras a las 3:17 con la libreta en la mano y el corazón caminándome aparte del cuerpo. La 217 se abrió una sola vez más mientras estuve ahí. Fue en enero, con viento que hacía vibrar la lámina del tejado. El administrador se presentó esa noche con un hombre que no era sacerdote pero llevaba un maletín como de médico y hablaba con una calma de secretaria cansada. Pidieron que se desalojara el piso. Yo me quedé, quizá porque ya no sabía cómo obedecer órdenes distintas al miedo. Abrieron. El hombre caminó alrededor de la cama sin mirar a la esquina, como si supiera exactamente dónde no conviene ver. Colocó una fotografía en la mesa, una anciana con el cabello recogido y una chaqueta de lana con botones desparejados. No reconocí la cara, pero reconocí el silencio que se hizo. Dijo en voz baja un nombre que no voy a escribir aquí. La sábana se levantó medio palmo, como si saludara. Luego cayó. El hombre recogió la foto, la guardó y nos pidió cerrar. Ninguna formalidad. Ningún gesto teatral. Solo un trámite incomprensible. Duré 2 años más en ese asilo. No renuncié por miedo. Me fui porque el miedo, como la humedad, termina por elegirte a ti como su pared favorita. La 217 siguió sellada, con un listón amarillo que no tenía letras y que, sin embargo, todos sabíamos leer. Los residentes envejecían un poco más cada semana, los televisores seguían apuntando su luz tenue a las camas, los respiradores aprendían a toser solos. Yo cambié. Aprendí a no buscar explicaciones, pero también a no concederlas. A veces sueño con pasillos largos sin lámparas, con puertas que no quieren ser numeradas. En el sueño sé, con un sabor de metal en la lengua, que al final está la 217. En la vigilia, cuando camino por hospitales o por edificios viejos, escucho como si estuviera calibrando la noche. Uno no se recupera de las cosas que le hablan desde un cuarto que no debe hablar. Uno aprende a vivir con la certeza de que hay puertas que no se abren y, peor, puertas que se abren justo lo suficiente para recordarte que no estás sola. Si alguna vez trabajan de noche en un asilo y sienten un golpe que no encaja con el edificio, no se acerquen para escuchar. No porque vayan a oír algo terrible, sino porque lo peor, les juro, es cuando, del otro lado, alguien respira al mismo ritmo que ustedes. Y ya no pueden dejar de acompañarlo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.